escuchando A la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. A pesar de que el estado de excepción sigue vigente, ayer se registró una nueva masacre en el país, en la que 4 personas fallecieron y una resultó herida después de un ataque armado en Joya de los Hachas, en Orellana. ¿La presencia de las Fuerzas Armadas no es suficiente para poder detener la escalada de violencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Edwin Ortega, ex capitán de la Armada del Ecuador y experto en temas de seguridad. Qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy amable, gracias por el espacio. Buenas tardes. Edwin, Cristian Pérez, que es comandante de la policía en esta zona del país, mencionó que las víctimas mortales del ataque son 4 hombres que habrían estado libando en un bar cuando fueron sorprendidos por presuntos sicarios que viajaban en un vehículo. Ahí estamos viendo las imágenes para quienes nos siguen también en video. Los disparos provinieron de armas de grueso calibre, al menos 10 indicios balísticos se recolectaron en este sector, aseguró Pérez, el comandante de la zona, a la prensa. ¿Cómo entender que en medio de la movilización de las fuerzas del orden para mantener la seguridad en el medio del conflicto interno armado, registremos 2 masacres ciudadanas en menos de una semana? ¿Cómo le explicamos eso? ¿Cómo entendemos eso la ciudadanía? Mire, Gisela, hay una cuestión que trato yo de entenderle desde la posición como activista o como alguien que conoce o ha tenido experiencia en seguridad, de entender al ente político cómo piensa cuando debe tomar decisiones. Mire, a la final, Orellana, Joya de los Hachas, el Coca, daría la impresión de que no tiene mayor incidencia porque no estamos cerca de la frontera o porque no estamos en la conocida ruta de los santuarios, tanto en Santo Domingo de los Áchilas como en la provincia de Manabí. Entonces, cuando usted ve que las masacres se empiezan a dar, como bien lo cité en la comunicación de la mañana, en febrero, en donde usted encuentra una camioneta llena de uniformados, entre comillas, porque les han uniformado, no sé con qué fin, al parecer eran miembros de una banda, y lo mismo ocurre con quienes fallecen ahora, se entendería de que la guerra se ha extrapolado a lugares en donde no pasaba nada. Sin embargo, en el puente de ingreso al Coca, muy bien hemos conocido cómo se adjudicaron esas muertes los choneros. Y ahora, de lo que tengo entendido, en estas bandas, es la disputa de los lobos con los choneros, se presume que es por la cercanía a las minas. Y usted sabe todo lo que está ocurriendo en materia de minería ilegal. Pero eso, yo quisiera que quienes nos escuchan a esta hora comprendan de que esa es una de las causas quizá del narcotráfico o de todos los crímenes conexos al narcotráfico. Pero más allá de esto, es el espacio que van ganando en las montañas. Y eso yo le puedo asegurar de que no hubiéramos pensado cuando vimos hace 2 años los colgados al ingreso del puente en Durán, aquí en la Unidad Nacional, cerca de Guayaquil. Y eso la gente decía, bueno, algún día seremos como México, algún día seremos como Colombia, en la época de Pablo Escobar o en la época del Chapo Guzmán. Esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando vemos a gente que se mata, pues podríamos decir que se están eliminando entre bandas. Pero cuando usted ve este accionar dentro de una ciudad en donde al libre albedrío las bandas hacen justicia con sus propias manos, quiere decir que ya hay una logística en la parte rural. He conversado con algunos miembros de la policía y en efecto ellos reconocen de que de alguna manera se les ha atentado o se les ha manifestado en algún momento para que capaciten a estos grupos. Obviamente
hemos visto con Metástasis y Purga quienes no solo que han capacitado, sino que se han prestado para el lavado de activos. Ahora, cuando conquista territorio, y con esto para terminar la idea, Giselle, cuando usted conquista territorio, la cosa se complica. Porque recuerda que nuestro país es petrolero y es minero. Y cuando los grupos ilegales, en este caso a través del decreto 111, son grupos terroristas, ya usted puede tener atentados, como hemos visto, también se lo nombró en el comunicado de la mañana. De zonas como hemos visto en donde la minería ataque, y el petróleo. En ataques aquí en el 2022 y 2023 a los UPC de la Policía Nacional. Ahora, mientras tanto, para la ministra de Gobierno, la guerra en realidad es una lucha de percepciones donde una oposición política estaría haciendo propaganda para deslegitimar el éxito del Plan Fénix. Sin embargo, con lo que usted me comenta, pues se podría entender que estos ataques armados son tal vez la prueba de que el plan de seguridad todavía no alcanza los resultados deseados. Empecé diciéndolo, trato de entender al ente político, creo que usted también y toda la ciudadanía. Entonces la señora Palencia es una abogada distinguida, pero no es alguien que conoce de seguridad, y lo mismo el señor ministro de Defensa. En ese sentido, sin criticar, porque mientras triunfa el presidente Noboa, todos triunfamos, pero el presidente Noboa es terco, ha sido terco, es necio en designar autoridades que conozcan. Por eso, cuando el ente ejecutante, que es la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, tienen una relación directa, hablan en el mismo idioma que habla el señor ministro de Defensa, que hablaría eventualmente la señora ministra del Interior, o la ministra de Gobierno, perdón, esto tendría otro impacto. Mientras ellos entiendan el idioma de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, nos ahorraríamos un montón de tiempo, Gisela. Ese idioma, eso que tratan de entender en el argot policial o el argot militar, nuestros políticos, eso conlleva tiempo y experiencia. Es por ello que mientras ocurren estos atentados, usted le ve a la señora ministra de Gobierno allanando ella, no sé con qué intención, de la misma forma lo hizo en Sociovivienda el presidente, allanan o están presentes en alguna de las operaciones que se activa la fiscalía, como en el caso del día de ayer con de una empresa de seguridad que lavaba dinero al narcotráfico. Entonces, para liderar este tipo de operaciones y se evite, hablamos ya de escuela de sicarios dentro de las ciudades, en Durán, es la policía mismo. El día de hoy estamos viendo cómo una de las bandas cerca de, no sé si es Sociovivienda o La Prosperina, tienen un santuario para entrenar sicarios, pero esto ya cerca de Joya de los Hachas, en las provincias que están o fueron impactadas por esta firma de la paz que fracasó en el norte, en Colombia, usted va a ver las disidencias. Por eso los uniformados, si usted se fija, en el ataque es un empleo, si bien es cierto, los 6 no son, o los 5 no son expertos, 2, 4, más el que se baja son 5 y el conductor 6. No son expertos, mire, dejan el carro, no sé si hay otra seguridad en el vehículo, pero ahí hay alguien que sí sabe, y estoy seguro que puede ser un mercenario o puede ser un miembro de la banda, o quién sabe si inteligencia nos puede responder, tanto la DGI de la policía como el CIES, como las inteligencias del Comando Conjunto, si es que tenemos ya miembros en servicio activo que están entrenando al estilo mercenarios a estos grupos ilegales. Ahora, Edwin, terroristas. Lo cierto es que también las fuerzas armadas han ayudado a disminuir en su momento las muertes violentas, ¿no? Esa cifra la ha manejado mucho el gobierno, pero ¿acaso ya no da el mismo resultado que en los primeros meses del estado de excepción? ¿Podría ser esa una respuesta a lo que está pasando? Mientras yo veo que sí han capturado a capos, pero no a los capos que se han fugado, por ejemplo, de las cárceles. En ese sentido, las bandas también mantienen su jerarquía y el impacto que, por un lado, las Fuerzas Armadas hacen un trabajo de impacto
junto con la policía, no se vuelve sostenible, menos aún sustentable, porque no hay garantía. Y en eso hay que ser, yo diría, transparente y pedirle al presidente que identifique cuál va a ser el aumento en el presupuesto general del Estado con el 15% del IVA destinado a la seguridad, porque ese fue el mayor motivo para que se suban esos 3 puntos en el IVA, Gisela. Entonces, para que esto se vuelva sustentable y sostenible, no solamente debemos verle a la señora Palencia, ni al señor Lofredo, ni al almirante Vela. Tenemos que verle a la ministra de Inclusión Social. Tenemos que verle junto a los uniformados al ministro de Obras Públicas y de Transporte. Tenemos que ver a todos los ministros del ramo social que comiencen a hacer un trabajo en territorio. Eso es lo que no vemos. Mire Creo que usted, ese ha sido incluso el tema de los Rulay, más lo que se desprestigió en su momento la fuerza pública, no vemos un solo trabajo en territorio por parte del gobierno para que esto se vuelva sustentable. Nos gustaría ver clínicas de rehabilitación construidas a la vuelta de la esquina. Es decir, cuando poco, Edwin, las Fuerzas Armadas se retiran. No solo es el hecho de sacar a la fuerza pública, a la policía y a los militares a enfrentar esta guerra, sino también ir trabajando por el otro lado en generar oportunidades para que estas bandas terroristas que se nos están tomando el país no sigan reclutando a aquellos chicos que no ven otra opción. Eso es lo que se preguntan los generales y los almirantes, Gisela. Nosotros salimos con nuestros soldados, salimos con nuestros marinos, nuestros policías, pero nosotros no vemos un trabajo sostenible ni en el ámbito social de los diferentes ministerios que deben, más bien nos vemos abocados a un trabajo político frente a una consulta que cuando usted inició esta entrevista, usted bien manifestaba de que la postura del gobierno es decir, bueno, están atentándonos o están saboteando una consulta donde no sabemos si va a ganar el sí o el no frente a un gobierno que tenía un alto porcentaje cuando firmó el decreto 111, un porcentaje elevado de popularidad, pero con los actos o las omisiones que se vuelven cada vez más evidentes en el día a día, las masacres no van a disminuir. Y eso es un hecho, porque se activaron otros crímenes conexos al dar los golpes que hemos visto frente al narcotráfico. Las capturas han sido contundentes por parte de la fuerza pública. Como está hablando como los crímenes como secuestro y extorsión que se han quintuplicado, dicen algunos, cuatruplicado, dicen otros. Y lavado. En algunas provincias. Ahora bien, estamos frente a una consulta popular que se ha promocionado como la solución a la escalada de violencia de la que estamos hablando. ¿Considera usted que la falta de normas es el principal problema que ha llevado al Ecuador a convertirse en el país más violento de Latinoamérica, cuando vemos que aquí las normas no se respetan? No, de ninguna manera. Yo ya llevo 3 gobiernos que hacen la misma consulta. Lo hizo Lenin, la hizo Lazo y la vuelve a hacer el presidente Noboa. Son temas políticos, no hay duda de aquello. Mire, le voy a hablar como alguien que estuvo patrullando en la frontera hace 6 años, 6, 7 años. ¿Qué limitaba a que nosotros abramos fuego a los campamentos que encontrábamos? ¿Sabe lo que limitaba? Limitaba lo que yo he dicho en más de un medio de comunicación, que vaya el fiscal el momento de levantar los cadáveres de la amenaza, sean terroristas, sean grupos ilegales armados de Colombia para aquella época, lo que sea, disidencias, lo que sea, que sean vinculados. Entonces los soldados y los marinos quieren, y los policías están haciendo carrera. Cuando aparecen los nombres, como apareció en su momento, mira, hasta el día de hoy, justo este mes es la audiencia del policía Velastegui por el caso Mascarilla. Esperar políticamente a que haya un gobierno como este gobierno que indulte al policía Olmedo y encima le condecore, bueno, no le indultó, la justicia falló a favor y luego lo condecoraron, eso no es dable. Entonces debe haber alguna manera, que sí la hay, pero ya depende del accionar de los generales y de los jueces. Por eso es que Purga, Metástasis y el resto de operaciones de la Fiscalía van a dar resultados, pero de una manera, yo diría, un poco lenta, pero que va a servir a la operatividad en territorio de Fuerzas Armadas, más no una consulta. La consulta, bueno, hay 2 preguntas que valdrá la pena ponerles el sí y el no, que una de ellas es
acerca de la extradición. Pero el resto, yo le digo, como soldados la presenciamos ya con 2 gobiernos anteriores. Yo le agradezco muchísimo, Edwin, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. órdenes, Gisela. Muy Una buena tarde. Nos acompañó Edwin Ortega, ex capitán de la Armada del Ecuador y experto en temas de seguridad. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.